Viernes, 21 de junio de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9054. Tipo, aislada. Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. El artículo 206 del Código Penal para el Estado de Tabasco, al prever como pena para este delito la suspensión de los derechos de familia, viola el principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad. Hechos. En el amparo directo contra la sentencia de apelación que confirmó la condenatoria de primera instancia por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, se analizó la aplicación del artículo 206 del Código Penal para el Estado de Tabasco, que prevé como pena la suspensión de 1 a 5 años de los derechos de familia de la persona sentenciada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 206 del Código Penal para el Estado de Tabasco, al prever como pena para el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la suspensión de los derechos de familia, viola el principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 61/2018, declaró la invalidez del artículo 202, último párrafo, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en lo relativo a la porción suspensión o privación de los derechos de familia hasta por 6 meses. Pues si bien en ese precepto se apreciaban las conductas que constituyen el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, lo cierto es que el legislador no fue cauteloso al determinar como pena dicha suspensión, pues la consecuencia de incurrir en esa conducta resulta imprecisa, al no estar delimitados cuáles son los derechos de familia que se suspenderían o privarían, dejando esa decisión al arbitrio de la autoridad jurisdiccional, quien tendría que recurrir a la legislación civil y familiar aplicable, pero al resultar esa remisión demasiado amplia, se afecta la seguridad jurídica de la persona imputada y de las víctimas de ese delito. El artículo 206 del Código Penal para el Estado de Tabasco está redactado en términos similares al precepto materia de la acción de inconstitucionalidad referida, por lo que al ser obligatorias las consideraciones anteriores, se concluye que en la parte que establece como pena la suspensión de 1 a 5 años de derechos de familia, transgrede el principio de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad. Tribunal colegiado en materia penal del 10º Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9036. Tipo, aislada. Orden de aprehensión por delito de naturaleza sexual contra personas menores de edad. Al justificar la necesidad de cautela para su emisión, la Fiscalía y el juez de control deben realizar un análisis metodológico para juzgar con perspectiva de género y de infancia. Hechos. Al resolver un amparo en revisión contra la orden de aprehensión por delito de naturaleza sexual contra una persona menor de edad, se advirtió que si bien se tuvieron por colmados los requisitos legales para su emisión, así como la necesidad de cautela, lo cierto es que ni el fiscal al solicitarla, ni el juez de control al resolver lo conducente, aplicaron una metodología para juzgar con perspectiva de género y de infancia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la Fiscalía y el juez de control deben realizar un análisis metodológico para juzgar con perspectiva de género y de infancia, al justificar la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión por un delito de naturaleza sexual contra personas menores de edad. Justificación. En atención a la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpreta los órdenes jurídicos nacional e internacional, y conforme al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control, de oficio, debe juzgar con perspectiva de género y de infancia, esto es, no está sujeto a petición de parte en la determinación y justipreciación de la necesidad de cautela para librar órdenes de aprehensión en la hipótesis señalada. Obligación que se comparte con el Ministerio Público al solicitarlas, por tratarse de herramientas hermenéuticas que inciden en la protección de derechos, cuya interseccionalidad reafirma la importancia de su ejercicio ante la posibilidad del menoscabo de diversos aspectos de la esfera jurídica de la persona menor de edad posible víctima de un delito. Tribunal colegiado en materia penal del 10º Circuito. 3 de 3. Registro digital, 202-9062. Tipo, aislada. Procedimiento administrativo sancionador. Las resoluciones de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante las cuales imponen multas a las autoridades civiles sin otorgarles el derecho de audiencia previa,
violan los diversos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Hechos. La Secretaría de la Defensa Nacional impuso al Fiscal General de la República una multa de 200 unidades de medida y actualización, al estimar que no garantizó las medidas de seguridad y vigilancia necesarias para evitar el robo del arma de fuego a cargo de un agente ministerial adscrito a dicho organismo y le otorgó 15 días para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, y transcurrido ese lapso se ratificaría o rectificaría la señalada resolución, cuya validez se confirmó en el juicio de nulidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las resoluciones de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante las cuales imponen multas a las autoridades civiles en un procedimiento administrativo sancionador, unilateralmente y sin otorgarles derecho de audiencia previa, violan los diversos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Justificación. En la acción de inconstitucionalidad 4/2006. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho administrativo sancionador consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas, por lo que la sanción administrativa es una función jurídica en reacción a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, y que el crecimiento en la utilización del poder de policía, que es necesario para el dinámico desenvolvimiento de la vida social, puede tornarse arbitrario si no se controla a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es labor del Poder Judicial de la Federación crear una esfera garantista que proteja los derechos fundamentales. El derecho de los presuntos infractores al debido proceso implica ser notificados oportuna y debidamente de la presunta infracción a fin de que puedan aportar pruebas y alegar contra dicho acto de autoridad, previamente a la calificación de la persona como sujeto infractor y a la imposición del deber de pago de una sanción pecuniaria. Por tanto, las resoluciones administrativas de la citada dependencia, mediante las cuales impone sanciones y posteriormente otorga garantía de audiencia a quien no forma parte de las Fuerzas Armadas, es inconstitucional al transgredir los derechos fundamentales de las personas civiles que no se encuentran en estado de especial sujeción constitucional, ya que las leyes castrenses que omiten ciertas formalidades constitucionales no pueden extenderse a estas, como lo es el Fiscal General de la República. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.